Bien, vamos a trabajar este día con la derivación de funciones exponenciales. Y cuando trabajemos con derivación de funciones exponenciales será necesario recordar una regla muy importante con respecto a la exponencial y el logaritmo natural. ¿Por qué? Pues porque la función inversa del logaritmo natural sería en este caso la función exponencial, la base e. Y ahí tenemos una relación inversa entre estas dos funciones. Y recordemos que cuando son funciones inversas se anulan. Cuando hablamos de igual manera de operaciones inversas, estas se anulan. La suma se anula con la resta, la división se anula con la multiplicación y así sucesivamente. En el caso de la función logaritmo natural, se anula con la función exponencial. Y vemos acá que siempre que tengamos el logaritmo natural de la base e elevado a la x, en este caso, como ya lo dijimos, son funciones inversas, entonces en este caso se anulan. Y por lo tanto, al anularse, tenemos lo siguiente: el logaritmo natural de la base e elevado a la x es igual a x. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el logaritmo natural con la función exponencial se anulan, y por eso solamente me queda la variable x. De igual manera, si tenemos lo contrario, si tengo la base e elevado al logaritmo natural de x, la exponencial con el logaritmo natural son funciones inversas, se anulan y de esta manera solamente me queda x. Ese artificio o esa propiedad, esa relación inversa entre esas funciones la vamos a utilizar al momento de trabajar con la derivación e integración de funciones exponenciales. Veamos un par de ejemplos. Me dice en este caso que resuelva las siguientes ecuaciones y que redondee la respuesta a 3 decimales. Bien. Menos 6 más 3e a la x es igual a 8. Lo primero que debemos hacer es despejar la base e o el número e. Y para ello hacemos lo siguiente. El menos 6 lo paso hacia el otro lado. En este caso pasaría, como está con signo negativo, pasaría a sumar. Y me quedaría 3e elevado a la x es igual a 8 más 6. Sabemos que eso me daría un total de 14. Luego seguimos despejando. Este 3 lo quito y lo mando a dividir, ya que está multiplicando. Entonces me quedaría e elevado a la x es igual a, en este caso, 14 tercios. Bien, y finalmente, para eliminar la base e, ya vimos la relación inversa anterior, que debemos aplicar el logaritmo natural. Tengo que aplicar el logaritmo natural. Cuando quiera eliminar el número e, debo aplicar el logaritmo natural. Y como es una ecuación, si aplico logaritmo natural a un lado, debo aplicar logaritmo natural también al otro lado de la ecuación. De esa manera me queda, el logaritmo se va con la base y solamente me queda x igual al logaritmo natural de 14 tercios. Acá, haciendo uso de una calculadora, tenemos el valor aproximado de la variable x, que en este caso sería de 1.54. De hecho, da 1.540, porque me piden 3 decimales. Pero, como el tercer decimal es 0, se puede dejar redondeado exclusivamente como 1.54. Bien. Numeral 1. Veamos el segundo ejemplo. Me dicen que tengo el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 2 y es igual a 1. Primer paso, debemos, en este caso, como ya tengo el logaritmo natural solito, solamente tengo que eliminarlo. Ya dijimos que la función inversa del logaritmo natural es colocar la base e elevado al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 2. Y como coloqué base e a este lado de la ecuación, también debo colocarla al otro lado de la ecuación. E elevado a la 1.
De esta manera la exponencial con el logaritmo natural se anulan y solamente me quedaría la raíz cuadrada de x más 2. Todo eso equivale al número e. Bien, e a la 1 sabemos que sigue siendo e. Debo eliminar esta raíz cuadrada. ¿Cómo lo hago? Elevando todo al cuadrado. De esta manera, al elevar al cuadrado este lado, la raíz se iría con el cuadrado. Y ya solamente me queda esto. Y al elevar al cuadrado este otro lado, me quedaría e al cuadrado. Despejo la variable x. El 2 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y de esta forma me quedaría que x es igual a e al cuadrado menos 2. De esta manera, utilizando una calculadora, tengo un valor aproximado. Vamos a ver si tengo e elevado al cuadrado menos 2. Eso me da aproximadamente 5.389. Significa que el valor de la variable para este caso sería de aproximadamente 5.389. Y ahí tenemos la solución de ese segundo ejemplo. Para calentar, antes de entrar de lleno a la derivación de funciones exponenciales. Bien, continuemos. Vamos a ver. Tenemos, en el caso de la derivada de la función exponencial natural, vamos a tener dos propiedades. La derivada de e a la x va a ser igual a e a la x, no cambia. Así como la tenemos, si la función que le dan es e a la x, su derivada es la misma función. Pero ¿qué pasaría si tenemos la base e elevada a una potencia, por ejemplo, de x al cuadrado, x más 1, 2x? Entonces, en ese caso, para derivar, lo primero que debemos hacer es derivar el exponente y multiplicarlo por la misma función original. Es decir, la derivada de la exponente por e elevado a ese exponente. Y veamos un par de ejemplos. Me piden que encuentre la derivada de las siguientes funciones. Y igual a e a la menos x al cuadrado. Entonces acá, similar a como hacíamos en la regla del logaritmo, donde hacíamos una sustitución u, entonces lo mismo vamos a hacer cuando trabajemos con la función exponencial. En este caso, vemos que el exponente no es x solita, así como está acá, sino que es otra expresión. Entonces, tomo esto y le llamo u. Entonces, a este exponente yo le llamo u. Entonces, u equivale a menos x al cuadrado. Entonces, al derivar u, es decir, u', en este caso yo obtendría menos 2x. Y bien, ahora lo único que debo hacer es sustituir. Por lo tanto, la derivada de esa función sería u' por e a la u. En este caso, la derivada del exponente me dio menos 2x. Y ahora colocamos la función original, que era por e elevado a la menos x al cuadrado. Este es un por, no es un menos, es un por, un punto. Y ahí tenemos ya la derivada de esa función exponencial. Por lo tanto, cuando el exponente sea diferente a la variable x solita, hay que derivar el exponente y luego multiplicarlo por la función original. Y de esta forma obtenemos la derivada. Veamos un par de ejemplos más. Me dicen que derive estas dos funciones. Bien. Si me piden que derive esas dos funciones, yo debo hacer lo siguiente. Veamos. Acá tengo un producto. X al cubo por e a la x. Por lo tanto, debo aplicar la regla del producto. ¿Y qué le establece la regla del producto? En la regla del producto le decían, para derivar un producto usted tenía que hacer lo siguiente. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero.
Bien, entonces apliquemos esa regla acá, la regla del producto. Así que aquí vamos a combinar reglas de derivación anteriores. Por lo tanto, tendríamos y'. El primero, que en este caso sería x al cubo, por la derivada del segundo, la derivada de e a la x, ya vimos que es la misma exponencial, e a la x. El primero por la derivada del segundo más el segundo, que en este caso sería e a la x, por la derivada del primero. La derivada de x al cubo sabemos que es 3x al cuadrado. Bien. Ahora simplemente, ahora que ya derivamos, aplicamos la regla, simplemente hay que reordenar. En este caso me quedaría x al cubo, e a la x, más, acá reordenando sería 3x cuadrado, e a la x, y finalmente, para dejar totalmente simplificada la expresión, lo que podemos hacer es sacar factor común, que en este caso sería la variable x se repite, se toma con el menor exponente, entonces x al cuadrado. El factor e a la x se repite, entonces también el factor común. De esa manera me quedaría, de esto solamente me queda una x, x más, y de todo esto, como el x cuadrado y la x ya están afuera, solamente me queda el 3. Y bien, ahí tenemos la solución de esa derivada. Tenemos un quinto ejemplo. Me piden que calcule la derivada nuevamente. La derivada de un logaritmo natural. Y por allá en un video anterior vimos que para derivar un logaritmo, primero debemos derivar su argumento y dividirlo entre el mismo argumento. Si yo trato de derivar este argumento tal como está, tendría que aplicar la regla del cociente. Entonces, así como está, sería un tanto complejo. Por lo tanto, acá debemos, antes de derivar, debemos reescribir. Reescribir ese logaritmo aplicando las propiedades de logaritmos que ya conocemos. Dijimos que cuando en el argumento tengamos una división, se transforma en una resta de logaritmos. Por lo tanto, es como que tenga logaritmo natural de 1 más e a la x menos el logaritmo natural de 1 menos e elevado a la x. Bien, ahora que ya tengo dos logaritmos, ahora vea, ya no hay división en el argumento, ahora sí puedo derivar. ¿Cómo hago la derivada? Bien, como es un logaritmo, ya dijimos, para derivar un logaritmo es derivar su argumento y dividir entre el mismo argumento. Bien, derivemos el argumento. La derivada de esto, ¿qué sería? La derivada de 1 es 0 y la derivada de e a la x sería e elevado a la x. Menos, ahora acá nuevamente, la derivada de un logaritmo ya dijimos que es derivar el argumento y dividir entre el mismo argumento, tal como está. Entonces, en este caso, la derivada del argumento sería la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos e a la x sería menos e elevado a la x. Bien, ahora podemos seguir reescribiendo esta expresión. Acá me queda intacto e a la x sobre 1 más e a la x. Y en este caso, negativo por negativo, esto se me hace positivo. Entonces me quedaría e a la x sobre 1 menos e a la x. Hasta acá es una respuesta aceptable. ¿Se puede seguir simplificando? Sí, se puede seguir simplificando. Eso le queda de tarea. Puede tratar de simplificar más esta expresión. Pero hasta ahí es una buena respuesta. Bien. Veamos un sexto y último ejemplo sobre derivada de funciones exponenciales. Me dice en este caso, dada la función x e a la y menos 10x más 3y igual a 0, calcular dy sobre dx mediante derivación implícita. Recordemos, este dy
sobre dx es otra forma, si recordamos allá al principio de matemática 1, es otra forma de colocar y' o la primera derivada. ¿Cuándo se utiliza la derivación implícita? Recordemos, la derivación implícita se utiliza cuando no tenemos despejada a una sola variable. En este caso yo debería tener despejada la variable y, pero vea, no podemos despejarla porque y está acá y y está acá. Entonces, cuando no está despejada la variable, entonces recurrimos a la derivación implícita. ¿En qué consiste? Como voy a derivar con respecto a x, todo aquello que involucre derivar a x no hay ningún problema. Pero lo que me involucre derivar a y, ahí sí vamos a tener que agregar y'. Recordemos cómo se hacía. En este caso, si derivo esta expresión, acá tengo un producto. Entonces apliquemos la regla del producto que me dice el primero por la derivada, voy a colocarlo de esta manera, del segundo. El primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. Vamos a colocarlo así. La derivada del primero. Bien, esa regla del producto es la que debo aplicar en el primer término. Luego, acá directa, antes de aplicar esa regla, vamos a seguir derivando acá, pero aquí hay derivación directa. La derivada de menos 10 a la x, como estoy derivando con respecto a x, directamente la derivada solamente es menos 10. Ahora, la derivada de 3y sería nada más 3. Pero, como estoy derivando con respecto a x, acá necesito agregar y'. Ya lo dije hace un momento, cuando derive con respecto a y, debo agregar y'. Bien. Ahora completo la regla del producto. El primero, que en este caso sería x. Ah, perdón, y acá esto es igual. La derivada de 0 sabemos que es 0. Acá tendríamos entonces el primero por la derivada de e a la y. La derivada de la exponencial sabemos que es la misma función exponencial, que en este caso sería e a la y, pero como he derivado con respecto a y, debo agregar y'. Luego, más el segundo, que en este caso es e a la y. Ahora, la derivada de x, sabemos que eso es 1. ¿Por qué acá no agrego y'? Porque no derivé a una función que tuviera y. Bien, sigamos. Lo otro ya está derivado. Menos 10 más 3 y'. Esto es igual a 0. Bien. Ahora, acá, solo hay que desarrollar. Vamos a reordenar x e a la y más e a la y por 1, sabemos que eso sigue siendo e elevado a la y. Menos 10 más 3 y'. Sigamos. En la derivación implícita, después de que ya derivamos, ahora agrupamos. Todas las que lleven a y', las dejamos a este lado, que en este caso sería este término, y sería este otro término. Y lo demás lo movemos hacia el otro lado de la ecuación. Entonces acá me quedaría x e a la y más 3 y'. Esto es igual a el menos 10 se me hace positivo y e a la y se me hace negativo ese término. E a la y. Finalmente, sacamos como factor común a y', porque el objetivo es despejarla.
Sacamos como factor común a y', y en este caso solamente me queda x a la y. Y de este otro factor, o término, perdón, me queda más 3. Y esto es igual a 10 menos e elevado a la y. De esa manera ya puedo despejar y'. Todo este factor pasaría al otro lado a dividir. Significa que tendría lo siguiente. Y' es igual a 10 menos e a la y sobre x a la y más 3. Y acá solo reescribo. Recordemos que y' equivale, acá al principio lo dije, equivale exactamente a dy sobre yx. Como eso es lo que me pedían, entonces digo dy, la derivada de y con respecto a x, equivale a, este ya solamente reescribe, 10 menos e a la y sobre x e a la y más 3. Y ahí tenemos la solución de esa derivación implícita. Por lo tanto, si usted no recuerda cómo se trabaja la derivación implícita, es necesario que repase un poco. Ahora acá el agregado fue que tenemos a la función exponencial. Eso fue lo que agregamos. Lo demás ya usted debería manejarlo, la derivación implícita. Y con eso finalizamos la derivación de funciones exponenciales.